Buen día, nosotros somos el equipo conformado por Rubén Guadalupe González Ramos, Pablo Alexander Mancilla Lizama, Rosaura Facundo Alvarado y Elba Mayela Armendariz Guetta. Nosotros vamos a hablar acerca del aparato digestivo, el cual está conformado por dos grupos de órganos. El primero es el tracto gastrointestinal, el cual mide aproximadamente 9 metros en una persona sin vida. Y en la persona que se encuentra con vida, los músculos se encuentran permanentemente en tono basal y va desde la boca hasta el ano. Está conformado por la boca, gran parte de la faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. La segunda parte son los órganos accesorios, los cuales son los dientes y la lengua, que participan en la degradación, masticación y deglución de los alimentos. Los otros no están en contacto directo con los alimentos porque producen y almacenan sustancias que ayudan a la degradación de ellos, y son las glándulas salivales, vesícula biliar, hígado y páncreas. El aparato digestivo realiza 6 procesos. El primero es la ingestión, que es la introducción de los alimentos a la boca. La segunda es la secreción, que es liberación de agua, ácidos, amortiguadores y enzimas en la luz del tracto gastrointestinal. La tercera es la mezcla y propulsión, que es el batido y progresión de los alimentos a través del tracto gastrointestinal. La cuarta es la digestión, que es la degradación mecánica y química de los alimentos. La quinta es la absorción, que da paso a los productos digeridos del tracto gastrointestinal a la sangre y a la linfa. Y por último, la defecación, que es la eliminación de las heces. Capas gastrointestinales. Las capas gastrointestinales serán 4 capas, perdón. Van a ser 4 capas, de las cuales va a ser la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La mucosa es la capa más interna del tracto gastrointestinal. Va a estar subdividida por unos tres tipos, de los cuales va a ser el epitelio. Puede ser un epitelio estratificado no queratinizado en boca, faringe, esófago, conducto anal, o puede ser un cilíndrico simple, en el cual el cilíndrico simple va a utilizar glándulas para producir hormonas y células exógenas para producir moco, como lo podemos encontrar en el estómago o en el intestino. Vamos a tener que esta capa se va a regenerar debido a que va a utilizar cantidades de moco, ¿verdad? Y se va a degradar. Vamos a tener una lámina propia. La lámina propia es un tejido alveolar que va a darle la irrigación y también va a darle inmunidad, sostén a la capa muscular de la mucosa. Y también pues va a tener ganglios linfáticos. Vamos a tener una capa muscular. La capa muscular es de tejido de músculo liso y pues va a constituir pues el intestino delgado o el estómago, que participan en la absorción, la tiene en este tipo de capa. Vamos a tener una submucosa. La submucosa es la continuación y fija la capa muscular de la mucosa a la submucosa. La submucosa va a tener un plexo submucoso que va a ayudar en la regulación de las contracciones del intestino para que el bolo pueda pasar. Y otra de las características de este tipo de capa es de que tiene mucha irrigación, muchas capilares y también tienen ganglios linfáticos. Vamos a tener una muscular, que la muscular se va a dividir en dos: en músculo esquelético y músculo liso. El músculo esquelético va a ser de la porción superior del tracto gastrointestinal, que es faringe, boca, porción superior del esófago antes de pasar hacia el diafragma, y de la porción inferior, como el intestino delgado, grueso y el estómago, pues va a tener un músculo liso que sirve para la absorción. Y por último vamos a tener una capa serosa. La capa serosa más que nada se va a continuar con un tipo de ¿cómo podemos? Peritoneo, y va a ser un tipo de adventicia para poder recubrir lo que viene siendo el intestino.
o varios tipos de porciones del tracto gastrointestinal. También es parte del... Ah, no, el esófago no lo tiene, no tiene esta capa, no tiene... Bueno, pues ya hablamos acerca de las capas del tracto gastrointestinal. Ahora vamos a hablar acerca de la inervación del tracto gastrointestinal. Como ya sabemos, pues el tracto gastrointestinal está compuesto por órganos que sería boca, faringe, esófago, estómago, intestino grueso e intestino delgado. El tracto gastrointestinal, como sabemos, pues es un canal alimenticio. Este se regula por una red intrínseca y una red extrínseca. En el caso de la primera, pues es el sistema nervioso entérico, y en el caso de la segunda, pues es el sistema nervioso autónomo. El plexo submucoso pues controla la mortalidad intestinal, que sería la intensidad de las contracciones rítmicas, ligeramente la frecuencia de las contracciones y la rapidez de movimiento de las ondas peristálticas. Y en el caso del plexo mientérico, pues controla las funciones secretoras y de absorción. La mayoría de las fibras simpáticas y parasimpáticas no inervan directamente las estructuras del tracto gastrointestinal, sino que actúan sobre neuronas de los plexos intraparentales. Y en ausencia del simpático y parasimpático, muchas de las funciones del aparato digestivo continúan controladas directamente por el sistema nervioso entérico. Bueno, el peritoneo. El peritoneo es una membrana fina que cubre las paredes de la cavidad abdominal y envuelve gran parte de las vísceras. Como aquí se muestra, pues este es el peritoneo. Y en el cuerpo pues se encuentra también como una pared, como lo dije anteriormente. El peritoneo se divide en dos: el peritoneo parietal, que ésta cubre las paredes de la cavidad, y el peritoneo visceral, que éste envuelve las vísceras. Entre las capas parietal y visceral del peritoneo existe un espacio virtual, que sería la cavidad peritoneal. Las vísceras abdominales están suspendidas en la cavidad peritoneal por pliegues de peritoneo, que serían mesentorios, o también están fuera de la cavidad peritoneal. Bueno, el peritoneo parietal, que aquí se muestra, es esto de aquí, asocia a la pared abdominal, se inerva para aferentes somáticas transportadoras en los ramos de los nervios raquídeos asociados, y por eso es sensible al dolor bien localizado. El peritoneo visceral se inerva por las aferentes viscerales que acompañan a los nervios autónomos en su regreso al sistema nervioso central, que serían estos. Bueno, hay 5 repliegues peritoneales. Los más importantes son el epiplón mayor, el ligamento falciforme, el epiplón menor, el mesenterio y el mesocolon. El primero, que es el epiplón mayor, o también aumento, es la hoja más grande del peritoneo, cae sobre el colon transverso y cubre el intestino delgado como una delatan adiposo. El ligamento falciforme une el hígado a la pared abdominal anterior y al diafragma. El hígado es el único órgano digestivo que está unido a la pared abdominal anterior. Bueno, el epiplón menor surge con 2 hojas de la serosa del estómago y el duodeno, y se extiende hasta el hígado. Contiene algunos ganglios linfáticos. El mesenterio es el repliegue peritoneal más grande, suele estar cubierto por tejidos adiposos y contribuye en gran medida al abdomen prominente en los individuos obesos. Y el mesocolon, pues son 2 repliegues peritoneales separados, unen el intestino grueso a la pared abdominal posterior. Guadalupe González Ramos. Comenzamos por la boca, también denominada cavidad oral. Está conformada por las mejillas que forman las paredes laterales de esta, los labios que son pliegues carnosos que rodean la abertura de la boca, el paladar que separa la cavidad vocal de la cavidad nasal y forma el techo de la boca, el paladar duro, que es la parte anterior del techo de la boca y establece un límite óseo entre las cavidades vocal y nasal, el paladar blando, parte posterior del techo de la boca, se encuentra entre la bucofaringe y nasofaringe, y colgando del borde libre del paladar blando se encuentra la úvula. Nos pasamos a las glándulas salivales, que son 3 pares.
Las glándulas parótidas se localizan por debajo y por delante de las orejas entre la piel y el músculo mesetero. Las glándulas submaxilares que se hallan sobre el piso de la boca. Las glándulas sublinguales se encuentran debajo de la lengua y por encima de las glándulas submaxilares. La inervación de las glándulas salivales es a través de ramos del nervio facial 7 que se unen a ramos de los nervios maxilar B2 y mandibular B3 para alcanzar sus objetivos. Lengua. Compuesta por músculo esquelético, cubierta de una mucosa junto con sus músculos asociados, forman el piso de la cavidad vocal. La lengua se divide simétricamente en dos mitades, que vendrían siendo los músculos extrínsecos, que se originan por fuera de la lengua y se insertan en el tejido conectivo de esta, y los músculos intrínsecos, se originan y se insertan en el tejido conectivo de la lengua. Papilas gustativas. Hay 4 tipos de papilas, que son las papilas filiformes. Son pequeñas proyecciones de la mucosa con forma de cono que terminan en uno o más puntos. Las papilas fungiformes son más redondeadas y grandes que las papilas filiformes. Estas suelen concentrarse a lo largo de los bordes de la lengua. Las papilas circunvaladas son las más grandes, son papilas cilíndricas. Solo hay cerca de 8 a 12 papilas circunvaladas en una única línea con forma de V, inmediatamente anterior al surco terminal de la lengua. Papilas foliadas son pliegues lineales de mucosa sobre las caras de la lengua, cerca del surco terminal de la lengua. Vamos con los dientes. Son órganos digestivos localizados en la apófisis alveolares de cada maxilar. La apófisis alveolares están cubiertas por las encías, que se extienden ligeramente dentro de cada alveolo. Un diente típico tiene 3 regiones externas principales: la corona, la raíz y el cuello. También es parte de la dentina, es la parte más grande. La cavidad pulpar se halla por dentro de la corona y está rellena de pulpa. Encías son regiones especializadas de la mucosa oral que rodean los dientes y cubren las zonas adyacentes del hueso alveolar. Los seres humanos tienen 2 juegos de dientes. Los primeros, también llamados dientes primarios o dientes de leche, comienzan a aparecer alrededor de los 6 meses de edad. Luego hacen erupción de 2 dientes por mes, aproximadamente hasta completar 20 piezas. La dentadura permanente consta de 32 dientes, que aparecen entre los 6 años y la edad adulta. Los molares permanentes, que hacen erupción después de los premolares, no reemplazan a ningún diente deciduo y aparecen a medida que la mandíbula crece y se acomodan en ella. Irrigación de las encías. Las encías están irrigadas por múltiples vasos y su origen depende del lado de la encía en la que esté el diente, de si la superficie dental se orienta al vestíbulo oral o a la mejilla, o de si la superficie dental se orienta a la lengua o al paladar. La encía vocal de los dientes inferiores está irrigada por ramas de la arteria alveolar inferior, mientras que la cara lingual está irrigada por ramas de la arteria lingual de la lengua. Inervación. Todos los nervios que inervan los dientes y las encías son ramos del nervio trigémino 5, y todos los dientes superiores están inervados por los nervios alveolares superiores anterior, medio y posterior, que se originan directa o indirectamente del nervio maxilar B2. Inervación de las encías. Como los dientes, las encías están inervadas por nervios que se originan a partir del nervio trigémino 5. La encía asociada con los dientes superiores está inervada por ramos derivados del nervio maxilar B2. La encía asociada con los dientes inferiores está inervada por ramos del nervio mandibular B3. La encía que recubre la cara bucal de los dientes superiores está inervada por los nervios alveolares anterior, medio y superior, que también inervan los dientes adyacentes. Un poco de la digestión mecánica y química que ocurre en la boca al momento de digerir alimentos.
pues es el resultado de la masticación mediante el cual los alimentos son manipulados por la lengua y triturados por los dientes, mezclados con la saliva. Esto los reduce a una masa blanda, flexible y fácil de diluir, llamada bolo alimenticio. La faringe va a estar comunicada gracias a la nasofaringe, a la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe va a estar limitada superiormente por un techo, el cual está constituido por la base del cráneo. La base del cráneo va a ser lo que viene siendo la porción basal del occipital y también el cuerpo del esfenoides. Inferiormente se va a comunicar con la orofaringe, que viene siendo por aquí. Y la nasofaringe, su porción anterior va a ser la porción posterior de la cavidad nasal, que son las cuanas. Va a tener gran proporción de amígdalas faringeas, de las cuales se pueden aumentar de tamaño cuando se enferman, y va a tener comunicación con el conducto auditivo, gracias a dos pliegues, el pliegue salpingofaringio y el pliegue del rodete del elevador. Vamos a tener la orofaringe, que es la continuación de la nasofaringe, y la orofaringe va a estar comunicada con la nasofaringe superiormente e inferiormente con la laringofaringe. Anteriormente va a estar comunicada, o más bien, su límite anterior va a ser el istmo de las fauces, que es la porción posterior de la cavidad oral. Y por último tendremos a la laringofaringe. La laringofaringe va a estar comunicada hacia el esófago y anteriormente vamos a tener la laringe. La laringofaringe va a ser en cierta forma un puente de unión entre lo digestivo y lo respiratorio, por eso tienen un tipo de sistema del cual la epiglotis cubre cuando baja el bolo alimenticio. Y después vamos a tener lo que viene siendo va a tener fascias, una fascia gruesa y una fascia fina. Va a tener músculos que son los constrictores, el superior, medio e inferior, y también el estilofaringio, el salpingofaringio y el palatofaringio, de los cuales van a estar inervados por el par craneal 10, que es el nervio vago. Y pues las arterias van a ser, o su irrigación más bien dicho, de la faringe, van a ser dadas por la arteria faringea ascendente, la arteria tosiliar y la palatina ascendente, que son ramas de la arteria facial, y la maxilar y la lingual. En la mayoría son vasos que vienen de la carótida externa, y en las venas pues van a ser por la yugular interna y la vena facial. Va a tener sistema linfático, que va a ser los paratraquiales y los infrayodeados. Y por último, los nervios, la inervación, va a ser el plexo faringio, que está dado por el nervio laringio externo, que es rama del laringio superior. Y también vamos a tener el nervio glosofaringio, que es el par craneal 9. Y los otros dos son dados por nervios vagos. Y sería todo. El esófago. El esófago es un órgano muy largo. Más que nada, el esófago constituye lo que viene siendo... Su trayecto va a empezar de la laringe. De ahí, del esfínter esofágico superior, que va a estar con músculo esquelético. Va a bajar, va a ir inferiormente y se va a ir al mediastino superior. Pasa por el mediastino superior y pasa posterior al mediastino posterior. Y luego atraviesa el diafragma. Atraviesa el diafragma y después de atravesar el diafragma se transforma completamente en músculo liso. Y este tipo de órgano está muy grande, mide 25 centímetros y de longitud. Y pues se encuentra posterior a la tráquea, se encuentra anterior a las vértebras, a los cuerpos vertebrales,
y pues genera un hiato esofágico en el diafragma. Hiato pues significa pues un orificio. Va a tener mucosa, va a tener una submucosa, va a tener capa muscular. La capa muscular llama la atención porque el tercio superior del esófago va a ser músculo esquelético, pero el tercio intermedio va a ser músculo esquelético y liso, y el tercio inferior va a ser músculo liso. ¿Por qué? Porque es un órgano de transición, un órgano que ayuda a transformar el epitelio a otro tipo de epitelio, como ya lo habíamos dicho, para que pueda degradar ahora sí los nutrientes y absorberlos, que viene siendo el estómago. Se comunica con el estómago después de pasar al diafragma, después de atravesar al diafragma. Y también tenemos otra capa que no es la serosa, que va a ser la adventicia. Esta adventicia no tiene mesotelio y ayuda a pasar varias estructuras a través para que lleguen al esófago, como lo que viene siendo las arterias, ganglios y nervios. Vamos a tener que la irrigación del estómago pues van a ser las arterias esofágicas, que van a ir de distintas ramas. Van a ser, por ejemplo, las arterias torácicas, las bronquiales y las ascendentes de la arteria gástrica izquierda. Van a dar ese tipo de irrigación al esófago y se conoce como arterias esofágicas. Va a tener un drenaje venoso en el cual van a participar pues las hemiasigos, las esofágicas y las venas gástricas izquierdas, y la vena de las higos, que pues es la porción torácica. Y va a tener un drenaje linfático también, que pues va a ser pues va a ser por medio del mediastino posterior, y van a ser nódulos, más que nada, esos nódulos del mediastino posterior, y van a tener también drenaje linfático de la gástrica izquierda. En su inervación vamos a tener que tiene al nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. El nervio vago derecho va con todo el transcurso del esófago, va hacia la derecha, pero al atravesar el diafragma se pasa posterior y crea un plexo, el plexo vagal. Y en cambio el nervio vago izquierdo va del lado izquierdo del esófago, pero al atravesar el diafragma genera el plexo vagal anterior. Y eso sería todo del esófago. Estómago. Estómago es el órgano en forma de J, del cual se encuentra inferior al diafragma. Es la continuación del esófago en su porción abdominal. Vamos a tener que... Anatomía del páncreas. El páncreas es una glándula que mide de 12 a 15 centímetros de longitud por 2.5 centímetros de ancho. Se encuentra detrás de la curvatura mayor del estómago. Ocupa la pared posterior del abdomen desde el duodeno por la parte derecha y el vaso por la parte izquierda. La cabeza del páncreas está dentro de la concavidad en forma de C del duodeno. Inferiormente, el páncreas retroperitoneal cubre la porción media del riñón. Tiene cabeza, cuerpo y cola. Se encuentra en la altura de la vértebra lumbar número 1. Está conectado al duodeno por 2 conductos y secreta células exocrinas. El conducto pancreático, conducto de Wirsung, es el más grande. Se une al conducto colédoco y entra en el duodeno haciéndose uno común llamado ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater. Contiene el esfínter de la ampolla hepatopancreática, esfínter de Oddi, que da paso a los jugos pancreáticos y biliares. El conducto que sale del mismo páncreas y desemboca en el duodeno a 2.5 centímetros de la ampolla pancreática es el llamado conducto accesorio o conducto de Santorini. El 99% de las células epiteliales pequeñas glandulares en grupo son los acinos.
que constituyen la porción exócrina del órgano secretando jugo pancreático. El otro 1% de los acinos son los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, que forman la porción endocrina, secretando hormonas como el glucagón, insulina, somatostina y polipéptido pancreático. La irrigación del páncreas incluye las ramas originadas en la arteria gastroduodenal, que son la arteria pancreatoduodenal anterosuperior y posterosuperior. Las ramas de la arteria esplénica originadas en la arteria pancreática inferior son la arteria pancreática dorsal y mayor. Y las ramas de la arteria mesentérica superior originadas en la arteria pancreatoduodenal inferior son la arteria pancreatoduodenal anteroinferior y posteroinferior. Continuamos con el hígado y la vesícula biliar. El hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo y pesa alrededor de unos 400 kilogramos en el adulto promedio. El hígado está por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio. La vesícula biliar es un saco piriforme localizado en una depresión de la cara inferior del hígado. Tiene una longitud de 7 a 10 centímetros y cuelga del borde anteroinferior del hígado. El hígado tiene dos caras, la cara diafragmática y la visceral. La cara diafragmática en la parte anterior, superior y posterior, lisa y en forma de cúpula, se sitúa contra la cara inferior del diafragma. Se relacionan con ella los recesos sufrénico y hepatorrenal. La cara visceral en la parte inferior está recubierta por peritoneo visceral, excepto en la fosa de la vesícula biliar y en el hilio hepático. El hilio hepático es el punto de entrada al hígado de las arterias hepáticas y la vena aorta, y el punto de salida de los conductos hepáticos. Ligamentos relacionados de este. El hígado está unido a la parte anterior del abdomen por el ligamento falciforme y excepto una pequeña zona del hígado pegada al diafragma. Está casi totalmente rodeado por peritoneo visceral. El hígado está dividido por la vesícula biliar y la vena cava inferior en los lóbulos derecho e izquierdo. El lóbulo hepático derecho es un lóbulo único grande, mientras que el lóbulo izquierdo es pequeño, aunque los lóbulos cuadrado y caudado se describen como la parte del lóbulo hepático derecho. Son distintivos a nivel funcional. El lóbulo cuadrado es visible en la parte superior de la cara visceral del hígado. El lóbulo caudado es visible en la parte posterior de la cara visceral del hígado. Irrigación del hígado. La arteria hepática derecha de la arteria hepática propia, una rama de la arteria hepática común originada en el tronco celíaco. La arteria hepática izquierda de la arteria hepática propia, una rama de la arteria hepática común originada en el tronco celíaco. Irrigación de la vesícula biliar. En la arteria cística originada en la arteria hepática derecha, una rama de arteria hepática propia, la vesícula biliar recibe la bilis del hígado y la concentra y almacena. Algunas funciones vitales del hígado. Metabolismo de los hidratos de carbono, que es mantener los niveles normales de glucosa en la sangre. El metabolismo de los lípidos, que degradan ácidos grasos para generar ATP. Metabolismo proteico, utilizarlo en la producción de ATP o ser convertidos en hidratos de carbono o grasas. El hígado puede detoxificar sustancias. Excreción de bilirrubina captada por el hígado desde la sangre y se secreta por la bilis. Síntesis de sales biliares. Las sales biliares sirven en el intestino delgado para emulsionar y absorber los lípidos. Almacenamiento de algunas vitaminas. Fagocitosis. Las células retículo endoteliales estrelladas del hígado fagocitan los glóbulos blancos, rojos y algunas bacterias. Y también tiene la función de activación de la vitamina D. El intestino delgado. Contiene pliegues circulares, vellosidades y microvellosidades. Comienza en el esfínter pilórico del estómago, plegándose a través del
la parte central inferior de la cavidad abdominal, abriéndose al final en el intestino grueso. Alcanza aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro y 3 metros debido al tono muscular. Se divide en 3 regiones, que es el duodeno, segmento corto y retroperitoneal, en el cual comienza el esfínter pilórico del estómago, extendiéndose alrededor de 25 centímetros hasta que comienza el yeyuno. El yeyuno mide 1 metro, extendiéndose hasta el íleon, y el íleon mide cerca de 2 metros, uniéndose al intestino largo mediante el esfínter o válvula ileocecal. La pared se compone de 4 capas. La mucosa, que contiene células absortivas que digieren y absorben nutrientes del quimo intestinal, las células calciformes que secretan moco, las células intestinales que secretan jugo intestinal, las células de Paneth que secretan lisozima, que es una enzima bactericida y fagocítica que mantiene y regula la población bacteriana, y las células enteroendocrinas que secretan hormonas. La submucosa presenta glándulas duodenales o de Brunner, así se llaman, que secretan moco alcalino que ayuda a neutralizar el ácido gástrico del quimo. La muscular son 2 capas de músculo liso. La externa es más gruesa y contiene fibras longitudinales. La interna contiene fibras circulantes. La serosa o peritoneo visceral cubre por completo al intestino delgado. Por dentro contiene 3 capas, que son los pliegues circulares. Están en la mucosa y submucosa con 10 milímetros de largo, comienzan en la porción proximal del duodeno y terminan cerca de la porción media del íleon. Las vellosidades son proyecciones a manera de dedos de la mucosa de 0.5 a 1 milímetros de largo y le dan a la mucosa intestinal un aspecto aterciopelado. Las microvellosidades son proyecciones cilíndricas de la membrana apical de las células absortivas, cubiertas por una membrana que contiene un haz de 20 a 30 filamentos de actina, formando una línea vellosa llamada borde o cepillo, ribete en cepillo, que se extiende hacia la luz del intestino delgado. Hay 2 tipos de movimiento, que son la segmentación, contracciones localizadas que tienen lugar en las porciones del intestino distendidas por el gran volumen del quimo y es más rápido en el duodeno, y la peristalsis, que es denominada un complejo motor, comienza en la porción inferior del estómago llevando al quimo adelante del intestino hasta su expulsión. Bueno, hablaremos acerca del intestino grueso. Como sabemos, está compuesto por 4 partes, que son el ciego, colon, recto y el conducto anal. Bueno, acerca del ciego, que sería esto, como aquí se muestra en la imagen, es el comienzo del intestino grueso. Está ubicado entre la válvula ileocecal y el colon ascendente. En la parte posterior media del ciego hay un tubo en forma de gusano, al que se conoce como el nombre de apéndice, aunque es más exacto llamarle apéndice veriforme. ¿Qué sería esta? ¿Qué se mira aquí? Bueno, el colon está compuesto por 4 partes: ascendente, transverso, descendente y sigmoide, que aquí está él. Ascendente, transverso, descendente y sigmoide. Bueno, estas son las características de cada porción. El colon ascendente va hacia la derecha desde el ciego hasta el lóbulo derecho del hígado. Allí gira a la izquierda en un punto llamado flexura coliderecha o ángulo hepático, mide alrededor de 15 centímetros. Y el colon transverso, esta es la secreción más grande y móvil de todo el intestino grueso, mide 45 centímetros de manera aproximada, va desde el ángulo hepático hasta flexura cólica izquierda o ángulo esplénico. Allí da un giro hacia abajo. El colon descendente va desde el ángulo esplénico hasta la fosa ílica izquierda, en el borde de la pelvis. Es la zona más estrecha de todo el colon y tiene una longitud aproximada de 30 centímetros. El colon sigmoide es la parte que une el colon descendente con el recto, tiene una longitud variable, pero por lo general no sobrepasa 40 centímetros. Es bastante móvil y tiene forma de S. El recto
va desde el colon sigmoide hasta el conducto anal y se encuentra en la parte posterior de la pelvis. Mide alrededor de unos 12 centímetros y en la zona próxima al conducto anal o zona distal al recto sufre un ensanchamiento y forma llamada ampolla rectal. El conducto anal es la porción final, tanto en el intestino grueso como en todo el sistema digestivo. Se ubica por fuera de la cavidad abdominal. En la unión entre el recto y el ano aparece un cambio brusco en el tejido o epitelio de la zona mucosa intestinal. Esto se ve a que la zona fina está más expuesta